buenas tardes televidentes, ¿cómo les va? Pero qué placer reencontrarnos, otro lunes espectacular, un comienzo de semana sensacional. Gran sorpresa y tempranito tenemos a Leonardo, Esteban, Fossati, Fernández, buenas tardes. Me dejó solo, más tirado que... ¿Qué hace, Néstor Carlos? ¿Cómo anda Leonardo ¿Cómo Fossati? ¿Qué anda? te escondiste? ¿Anda bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá justo estaba acomodando las zapatillas. Ah, yo pensé que te había arrepentido. En realidad sí, pero tenía que mentir acá porque me dicen por la chicharra que me tenía que arrepentir. ¿Cómo anda? ¿Cómo le lleva? Espectacular, ¿Eh? espectacular. He recogido un montón de, ¿cómo es? De saludos y comentarios muy lindos para con nuestro regreso. Así que agradecerle a toda la gente que sigue el programa y que está de a poquito retomando y a toda la gente que estuvo pendiente todo durante enero y los primeros días de febrero, que estuvo ahí como una práctica casi militante, por no decir enteramente militante, preguntando día a día cuándo volvía a andar y mandándonos nota, información para ir leyendo y darle como más sustento y sustrato al programa para abonar las discusiones. Así que bueno. ¿Qué se cuenta, Néstor Carlos? ¿Cómo te trae este lunes Hoy se suma, hermoso? además de Carlos Viera, Nino Pinto. ¿Cómo? Que hoy se suma, además de Carlos Viera, Nino Pinto. En un rato va a estar Nino Pinto. Termina hoy, arranca Nino. Opa, mandale saludos y bueno, me encanta esto de ya estar volviendo a la normalidad. Pero bueno, particularmente hoy quería hablar de un tema. Yo estuve este verano, fue muy productivo porque estuve leyendo muchas cosas y mirando muchas cosas, porque ahora también estoy de licencia, entonces estoy con más tiempo para ver y leer. Y una cosa que me llamó la atención que en poquito tiempo va a haber elecciones en Argentina, ¿verdad? Estamos acá, a la vuelta de la esquina, de lo que van a ser las elecciones. Voy a cerrar la puerta porque entra todo el ruido de la calle y capaz que ahí no sale, pero a mí me aturde un poco. Este, Van a ser las elecciones en breve. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a mirar un poco a ver en qué andan allá, ¿no? Con respecto. Si bien tengo amigos, le mando un saludo al Rodri, allá que está en Córdoba, que le mando un saludo al Chano también, el Rodri, amigo, antropólogo cordobese, que son los con los que intercambiamos también y jodemos y discutimos sobre temas de política. Más allá de lo que ellos cuentan y ven de la realidad, me interesaba saber un poco a nivel electoral cómo se estaba dando la discusión, ¿verdad? Entonces, me puse a ver un poco de medios, ¿verdad? Y lo que más me llamó la atención fue ver algunas pastillas, no sé cómo se llama, capaz que vos sabes más, Yorka, cómo se llama cuando construís un contenido para una red, por ejemplo, un contenido para Instagram específico, o un contenido para Twitter, que eso también, o para TikTok, eso también he visto bastante porque como tengo esas redes, puedo ir mirándolas. Y algo que me dejó como no preocupado, pero como que me interesaba compartir acá, era un poco esta situación que se ha planteado en Argentina, porque obviamente se plantea desde afuera, porque es un modelo político que se intenta poner e imponer desde el afuera, a través de la presión, mediante organismos como el FMI, ¿verdad? Que pretende generar y desestabilizar un poco el escenario político a fin de que quienes salgan más ventajosos en esta situación que atraviesa Argentina sean candidatos de un corte extremadamente liberal conservador, ¿verdad? Y en este punto creo que una de las figuras que más se destaca, más allá de que Larreta dijo, no sé si viste uno de los videos que Larreta dice que como un faro, eh, hay ese era hacia el rumbo que había que seguir. Y tipo, no se puso 2 minutos a pensar de que cuando vos ves un faro en una navegación de cabotaje, lo que menos tenés que hacer es seguir al faro, porque va a terminar las piedras. Los faros señalizan la costa o cuestiones vinculadas, no sé cómo llamar, accidentes geográficos, qué onda, que están en el mar. No son para que lo sigan. Pero bueno, más allá de la reta, creo que el candidato que más aparece
como con mucha más fuerza representando es este muchacho llamado Javier Milei. Javier Milei, ¿no? Que tiene un discurso, bueno, se dice ser como libertario y tiene como un discurso muy de reducción al mínimo del Estado, la no injerencia del Estado en las relaciones personales y en las no transacciones del orden de lo social, ¿no? Como por ejemplo un acuerdo laboral y todo ese tipo de cosas donde el Estado no tiene que tener injerencia, porque eso se traduce en que se construye un aparato burocrático, ¿no? Que termina siendo altamente costoso y termina perjudicando a la vida de las personas, ¿verdad? Un discurso, claramente, ustedes miran los videos, es un discurso que no tiene ningún sustento teórico. De hecho, el liberalismo y el neoliberalismo, concebidos como corrientes teóricas económicas, ¿no? Pero que a su vez producen pensamiento filosófico, producción del pensamiento histórico, producción del pensamiento sociológico. Es decir, es más como quien dice una forma de pensar o una construcción de pensamiento, es una filosofía, ¿verdad? Encuentra su máxima expresión en la economía. Y como su máxima expresión en la economía, ha quedado demostrado la inviabilidad que ha tenido ese proyecto. Y esto es lo que se conoce muchas veces como las recurrencias de las crisis del capitalismo y sus necesidades de estar todo el tiempo reinventándose. Néstor, veo que me mirás. ¿Qué pasó? No, porque estoy mirándote. Ah, no, Para que no, te des porque... cuenta para que te des No, cuenta que no no, estás solo. no, no, te digo porque me saltó un cartelito recién que decía que la conexión era inestable y pensé que no me estabas escuchando y por eso levantaste la cabeza. No, Perdón. no. Por Está eso, bien. vos cualquier cosa me avisás. En un momento fue inestable de tu parte ahí, pero está bien. Está. Me avisas cualquier cosa. Entonces, como expresiones de teorías y doctrinas filosóficas que se expresan en lo económico, ha quedado demostrado su debilidad y su falta de solvencia. Sobre todo su falta de solvencia a la hora de justificar, ¿no? O de explicar sus fundamentos en el orden de lo social y lo político, ¿no? Tal es así que Estados Unidos atravesó una crisis enorme, ¿no? En 1929, de la cual una de las conclusiones que salió surge ahí es que la economía tiene que estar intervenida por el Estado. La economía necesariamente tiene que tener un agente regulador que sea el Estado. De ahí la famosa tesis, no, la famosa frase de si no hay trabajos, el Estado tiene que salir a hacer agujeros y taparlos. No importa, que haga agujeros y los tape. Pero una fuente de empleo, un dinamizador económico tiene que existir. Porque las relaciones económicas y las relaciones contractuales económicas no se pueden regir solamente y exclusivamente por la voluntad de las personas. ¿Por qué? Porque otro problema del fundamento de esa tesis económica es que parte de la base de que todos ante la ley somos iguales, o que todos en la sociedad somos iguales. Un principio expresado por Adam Smith en su famosa teoría, ¿no? Del mercantilista y liberal, ¿no? De que todo es una carrera a caballos donde partimos de los mismos lugares y todos tenemos las mismas oportunidades. Bueno, eso no es cierto. Eso no es así. La historia ha demostrado que no es así, que precisamente todos tenemos situaciones de mayor o menor desventaja frente a otros que hacen que las relaciones de poder, ¿no? La relación se construya de forma asimétrica. O sea, hay una diferencia en los papeles que se juegan. Y en esa diferencia, en una sociedad en la cual no tenemos un Estado y una sociedad involucrada en temas políticos vinculados a lo laboral, presionando al Estado para que sea una contraparte de la parte más vulnerada, en este caso el trabajador o la trabajadora, lo que tenemos es un predominio de la ventaja del capital sobre la venta de la fuerza de trabajo. Es decir, va a ser quien tome todas las medidas, ¿no? Para regular cómo se va a dar la transacción de la venta de la fuerza del trabajo. Esa es otra de las tantas cosas que no, estos pensamientos como el de Javier Milei nunca pueden discutir, porque sencillamente no tienen argumentos, porque su argumento básicamente parte de la base de que todos somos iguales, como si eso fuera una sábana universal, y eso no es cierto. Pero aparte no solo es cierto, sino que esconde y oculta, mejor dicho, oculta cómo se ha construido, ¿no? la doctrina
capitalista y el liberalismo principalmente a lo largo de la historia en función de despojar de derechos, ¿no?, a las personas, en función de desorganizar a las personas, en función de disminuir, ¿no?, el accionar de entes reguladores, ¿no?, en las transacciones económicas, políticas y sociales. ¿Qué es lo que vuelve atractivo a Javier Milei? Claro, que es un tipo que en un escenario colmado de recetas políticas un poco frustradas en Argentina y un importante bombo de los medios de comunicación que piensan con esta cabeza, es un tipo que sale y dice cosas que a la gente le gusta. Pero no a la gente le gusta. Yo vi algo que fue como bastante común de quienes apoyaban a Milei, mayoritariamente, en esas encuestas, ¿no? Lo que voy a decir no es una tendencia ni nada por el estilo, sino que vi como a quién le preguntaban o cuáles eran las poblaciones a las que estaban destinadas las preguntas, y habían algunos comunes denominadores que eran, por ejemplo, generalmente varones, ¿no? Con un nivel educativo, formativo medio, no muy alto, ¿no? Con un comportamiento bastante, eso lo ves en cómo responden, agresivo, muy hincha, muy de barra brava, muy de que, ¿no?, hay que sacarlos del culo, perdón la palabra, a todos estos, ¿no? Y es a ese perfil a donde se orientaban todas las preguntas respecto a si le parecía, qué opinaban de Milei. Y la respuesta, más allá de que uno pudiera esperar como alguna cuestión más elaborada, porque la puede haber, hay gente que sostiene esta línea de pensamiento, la reducción del Estado. Por ejemplo, la familia del presidente nuestro de la República sostiene esta línea de pensamiento. Y seguramente tenga una argumentación teórico-filosófica de por qué lo sostiene. Que lo comparta yo, lo comparta vos, no lo compartamos, otra cosa. Pero bueno, más allá de alguien esperar o poder ver una respuesta elaborada, lo que vi mayoritariamente es, yo voto a Milei porque es un chabón que no le cabe nada. Es un chabón al que tipo le dice lo que le tiene que decir a la gente a la cara, y si le gusta bien y si no le gusta, mala suerte. Como una forma de hacer política agresiva, en definitiva, era lo que gustaba. Lo que gusta era una manera casi autoritaria de la conducción de la política, ¿no? Después, en segundo lugar, esta cuestión como lo satírico y lo cómico, ¿no? Es repiola, porque vos lo escuchás hablar y te da gracia por las cosas que dice, ¿no? Ese era como el segundo argumento más fuerte de por qué votarían a Milei, ¿no? O sea, lo autoritario o lo contestatario y confrontativo, lo gracioso, lo burlesco, lo bizarro del personaje. Entonces, situado este escenario, a mí me gustaría pensar un poco en que este es un escenario político que la historia de la humanidad ya lo vivió, donde los candidatos se ponían, o donde las personas que lideraban algunos de los procesos más nefastos de nuestra historia, como humanidad, lideraron. Que eran personajes que se destacaban por ser severos, regios, autoritarios, con un habla llana y sencilla, con un carácter muchas veces empático, y eso se reflejaba muchas veces por lo burlón o por lo bizarro, ¿no? Pero que atrás escondía un sustrato político de un proyecto que muchas veces no terminaba de quedar claro y la gente no podía discernirlo, pero que tenía y representaba los intereses más oscuros del capital, ¿no? Que es básicamente expoliar al trabajador y la trabajadora, despojarlo de todo para así de esa manera poder instalar las reglas de juego que le convienen. Y esto es importante porque nosotros en Uruguay, en los últimos 3 años, y ya más atrás también, se ha venido instalando esta forma de hacer política, ¿no? Donde nosotros todos los meses, con el pago de nuestros impuestos, pagamos a personas que viven del Estado, como el senador Da Silva o la senadora Bianchi, que trabajan, son trabajadores, ellos van a trabajar, pero que su desempeño dentro del Parlamento es nulo o muy bajo, porque su actuación y su trabajo se limita a llevar adelante una discusión de barricada, insultiva y despectiva hacia para con la oposición, o en otros términos burlesca,
¿no? También por otra línea llevan adelante discusiones que las vacían del contenido político para llenarlas del contenido personal, ¿verdad? Esos son dos que yo pongo en el ejemplo. Después podemos citar a otros tantos senadores o ministros del oficialismo que se encargan de, con esta gran máscara que en Argentina la vemos porque están próximos a las elecciones, pero que en Uruguay la vienen metiendo como con cuentagota, nunca la podemos identificar. Porque muchas veces para las personas se nos vuelve muy difícil materializar en el mundo concreto de qué están hablando estas personas que le pagamos un sueldo, que viven del Estado, que trabajan en el Parlamento. Y para esto, y como gran forma de comenzar a tener una cura o un antídoto a esta forma de hacer política, porque el día de mañana en Uruguay va a ser Guido Manini Río quizá el que represente un discurso como el de Milei, porque son bastante parecidos y son figuras que se precian de ser bastante apolíticas y que se vinculan mucho al modelo de la gestión y no tanto al modelo de lo político. Claro, esconden el brazo de lo político cuando en realidad lo que hay atrás es un gran proyecto político e ideológico. Pero claro, te lo muestran como, una vez erosionado el escenario de la discusión política, del intercambio de ideas, te lo muestran como la oferta, ¿no?, que nos va a salvar de esta situación anquilosada en la que estamos. Y esto, disculpame, quiero recordarles que en el libro de Mario Ruzola, que les recomendé que leyeran, fue parte del argumento de los sectores más conservadores del Partido Colorado, entre ellos Jorge Valle y Julio María Sanguinetti, de defender por qué había que darle un papel más activo a las Fuerzas Armadas en Uruguay. Porque era lo que nos iba a poder sacar o salir de esta situación burocrática que se había construido en el cual el país estaba estancado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Yorka. No, me iba a interrumpir. La pregunta era puntual. Si eso no está pasando como si eso no está pasando como una corriente a nivel internacional que está jugando la nueva, encabezada por Trump y otros en Europa, encabezado por el populismo, pero en realidad desprestigiando el sistema político y el sistema democrático actual, que ya no le sirve como para poder seguir ganando lo que estaban ganando. Bueno, así como hace 100 años hubo algo que se llamó Plan Marshall, hoy en día también siempre existió y siguió, y hoy en día es lo mismo. Claramente es una corriente que se impone y es una receta que podemos verlo en espejo con Argentina porque se impone en las distintas partes del mundo occidental de la misma manera, ¿no? Sobre todo, y a nosotros nos afecta mucho más, en aquellos países que tenemos esta relación de ser el tercer mundo o el gran sur global, ¿no?, como dice Quijano. Ese gran sur global que arranca de México para abajo y la parte de África que le corresponde ¿no?, a la parte del Mediterráneo para abajo. Y ahí somos todo el sur. El norte global sería Estados Unidos, Canadá, países europeos, no todos, porque Europa del Este no, y Rusia y China. Claro, en esta parte del mundo occidental es una doctrina bastante implementada. Hay en muchos países, y yo creo que el gran trabajo que se ha llevado a cabo en estos 10, 15 años de gobierno del Frente por parte de quienes fueron oposición fue de entender cuáles eran las particularidades del modelo uruguayo para poder adaptarlo. Y por ejemplo, una gran particularidad del modelo uruguayo que tiene es que su sociedad presenta grandes características de ser tendiente a lo apolítico o a lo genuflexo. Es decir, es un país que tiende a buscar o resolver sus conflictos sociales, por lo menos en los últimos 30, 40 años, de manera pacífica o de una manera distinta, de la manera de la uruguaya. Entonces es un país en el cual determinados avances se ganan por determinadas vías y no por las imposiciones más violentas, ¿no? No es como Francia. Acá todo el mundo se piensa, la gente va 2 minutos a Europa porque incrementó su poder adquisitivo en los últimos 15 años, ahora puede viajar a Europa y se piensa que Francia es París.
Y no, Francia es un país que es extremadamente desigual, ya te vi, y a su vez está atravesado por uno de los conflictos más grandes en los últimos 10, 15 años, que es la reforma de la seguridad social, donde sistemáticamente están reprimiendo a su pueblo y matándolo. Entonces yo lo que quiero traer hoy con esto es que todas tenemos un compromiso muy grande con el involucramiento político, y el involucramiento político implica informarnos, leernos y discutir, y estar preparados para poder enfrentar las discusiones con otras personas que intentan llevar adelante la confrontación a través del insulto, el agravio y la despolitización. La gente tiene tiempo, se hace tiempo para leer, estudiar y Bueno, ese es el discutir, o la otro gente gran está punto. detrás del Facebook, detrás de las redes y detrás de ya. Y ese es el, y entender que las discusiones políticas tenemos que dar la cabeza llena de política, porque las discusiones políticas no son algo que pasan por la puerta de mi casa y son ajenas a mí, así como la pérdida de derechos. Cuando a vos te hablan que estás perdiendo derechos, significa que a vos, que viviste en un barrio de contexto durante toda tu vida y se construyeron las condiciones para que vos pudieras apostar por la educación de tus hijos, para que no pudieran reproducir tu historia de vida, que es decir, quizás nunca terminaste la escuela y o él pudiera terminar la escuela y adquirir una educación secundaria, terminar un bachillerato y formarse terciariamente, y así de esa manera quizás no quedar condenado a la misma historia que vos atravesaste o que vos viviste. Bueno, eso hoy en día lo están dinamitando. ¿Sabes por qué? Porque a quienes gobiernan no les interesa. No les interesa que existan las condiciones. Porque no les interesa que tus hijos vayan a la escuela. Lo que les interesa es que tus hijos y tus hijas con 15, 16 años estén preocupadas que tienen que aportar un peso a la casa porque a vos no te da el sueldo para parar la olla. Y eso es la realidad. Y eso tiene que ver con las distintas aristas que este gobierno viene dinamitando y que te intenta vender a través de sus legisladores que no hablan de política, sino que discuten de temas personales, como un gobierno que está preocupado por los intereses de las personas. En donde se están dando las problemáticas y donde se están dando las discusiones son en la calle y en los barrios, y el gobierno ahí no está. Nunca estuvo ni va a estar, porque defiende sus intereses de clase, y sus intereses de clase tienen que ver con la posibilidad de tener a una población muerta de hambre, dócil y analfabeta, para poder así seguir quitándole cada día más derechos. Y el día de mañana, si se genera un proceso de organización, buscar dentro de sus herramientas cuál va a ser un candidato que venga con el discurso vacío, sea lindo, sea gracioso, sea burlesco y sea medio autoritario, para que a nosotros quedemos encandilados con los ojos grandotes y digamos es por ahí, y terminamos votando y cometiendo algunos de los errores más grandes de nuestra historia. Nos tenemos Así que que ir. hay que hacer esto siempre. Gracias, Leonardo. Nos tenemos que ir. Yo te la dejo picando, no para hoy, para otro día. Porque entre otras cosas, este programa ya era medio largo, 2 horas y media, y las columnas de media hora para mí eran cortas, pero para otros eran demasiado extensas. También dentro de la propia izquierda, dentro de la propia gente que lee y que no tanto lee, a veces el tener que leer, el tener que informarse y rediscutir lo que ya he discutido, pesa. Pero lo dejo para otra. Queda picando. Chao. Cuídate. Amigos, vamos a una pequeña tandita y ya se nos viene pequeño corte que ya no es ni comercial, y hay pequeños avisos que están entrando. Le decimos a todos los vecinos, amigos que andan por allí, que nos mandan material de teatro, material de cine, material de inscripciones abiertas, material de Comuna Joven, material de cultura, materiales que lo difundimos con mucha pasión y hacemos un lugarcito siempre. Pero recuerden que es de ida y vuelta. También está bueno el aporte para el programa, para que se sostenga. Lo digo porque tenemos un millón de amigos y está bueno que los amigos sepan que es de ida y vuelta. También hay que aportar a Andares. Tanto y volvemos, estamos en Andares, en vivo en directo para el país y el mundo.